consciente que cada juicio va a tener etapas. Y yo debo cumplir con esas etapas, ¿verdad? Yo pasa una, no puedo regresar a la anterior. Aquí sí mucho orden, ¿verdad? Bueno, entonces, artículos. Estamos, el que dijo mi compañera, ¿cuál era? 64. Y licenciada, ese también sería, ahí también va el principio de celeridad. Ahorita estamos hablando del principio de preclusión. El 110. El 108. 108, ¿ya lo leyeron? Sí, porque Va, el 110. ¿Lo leen, por favor? ¿lo puedo leer? Por favor. No, esperen, usted participó un montón. Los de atrás, vamos a ver. Traen leyes. Traen leyes, los que están aquí atrás. Ya vieron, la sección va. Entonces va 108, 110. ¿Qué otro? El 120, licenciado. ¿De qué habla ese? De la interposición de excepciones serias. No. 205. Usted tiene que anotarlo en sus copias. Yo le digo que en el examen, hábleme del principio de prescripción, fundamento legal. No va a decir que no lo tiene porque se lo estoy enseñando en la clase. Usted tiene manos porque quiere, porque no anotó. Excepciones, artículo 205. Todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o a la recomendación, pero las nacidas con posterioridad y las cosas juzgadas con caducidad, prescripción, pago, transacción y pendencia se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. El juez deberá resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121, pero puede también resolverlas en auto separado. Las demás excepciones se resolverán en sentencia. Si las partes actoras ofrecieren en esa oportunidad prueba para contradecir las excepciones del demandado, puede el juez señalar la audiencia en que deba recibirse. Bailes en qué momento, ¿verdad? O sea, si se le pasa ese momento, ya no. Y el 331. No salía de copias, ponga salida, por favor. Ahí atrás. Oposición del ejecutado. Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y, si fuera necesario, ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Si el demandado tuviera excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. El juez, si el demandado tuviera excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. El juez oirá por 2 días al ejecutante y con su contestación o sin ella mandará recibir las pruebas por el término de 10 días comunes a ambas partes. Si lo pidiera alguna de ellas o el juez lo estimare necesario, en ningún caso se otorgará término extraordinario de prueba. Claro, ¿verdad? Terminaba una etapa, ya no puede regresar hasta la anterior. Si el juez le dice en qué momento presentar las cosas, en ese momento. Si la ley le dice a usted en qué momento debe presentar algo, en ese momento. No hay otro momento. No hay otro momento. Entonces, principio de preclusión. Principio de eventualidad, jóvenes. No.
Sí, es que pretende aprovechar cada caso procesal íntegramente a efecto de que se presumen todos los medios de ataque o defensa. Y el fundamento legal, artículo 75 del Código Procesal Civil Argentino, que dice habilitación del tiempo. Espérese, que lo lea ahora. Gracias. Gracias. ¿Ya oyeron qué artículo dijo su compañero? Bueno, ya participó usted. Los que no participan, quiero que participen. Rafael Serna, artículo 65, habilitación de tiempo. Podrá pedirse la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de diligencias sin cuyo cumplimiento corra grave riesgo en el ejercicio de un derecho. La habilitación deberá pedirse antes de los días o de las horas inhábiles. Para la aportación de prueba. Pero está como más barato. En 106 y 107. Contenido 106, Su nombre, imbécil, que pase gritando ahí, no sé qué está gritando. ¿cómo dijo? Es que no lo escuché. Mi nombre es Tania Aguilera López y es artículo 106 del Código Procesal Civil Mercantil y contenido de la demanda. En la demanda se fijará con claridad y precisión los hechos en que se funden las pruebas que van a rendirse los fundamentos del derecho y la petición. Artículo 107. Documentos esenciales. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde sus derechos. Si no los tuviere a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte, y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los electrónicos. Va, entonces, principio de eventualidad, ¿verdad? Todos presentan sus medios de prueba en el momento que la ley les dice, al momento de presentar o de contestar la demanda. ¿Claro? 106 y 107 de la ley de Código Procesal Civil. Pero lo tengan anotado. Principio de adquisición procesal. ¿Sí? Mi nombre es Ángel David Global y principio de adquisición procesal. Yo tengo como la prueba aportada, prueba para el proceso y no para quien aporta. La prueba se aprende por lo que prueba y no por su origen. Y está regulado en el artículo 177 del Código Procesal Civil. Excelente. ¿Ahí me lo leo? ¿Se acuerdan irle poniendo los artículos? Principio tal. Juan Carlos Chirado, artículo 167, auto de recepción de la prueba. Dado los requisitos a que se refieren los artículos anteriores, el juez dictará la resolución que deberá contener, inciso numeral 1, confirmación del nombramiento de los expertos, inciso numeral 2, fijación de los puntos sobre los que se deberá versar el dictamen. El 77. Ah, 77. No, 77. 67 documentos, prueba de documentos, artículo 177. Un poco más rápido porque si no la verdad no lo oyes. Los documentos que se dicten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en copia fotográfica, fotostática o fotocopia mediante cualquier otro medio de documento, procedimiento similar. Los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple legalizada, a menos que la ley exija expresamente el testimonio. Las copias fotografiadas y similares que produzcan el documento y sean claramente legibles se tendrán por fidedignas, salvo prueba contraria. Si el juez o el adversario del propietario deberá ser exhibido el documento original. El documento que una parte presente como prueba siempre colaborará en su contra. Vale, entonces se dan cuenta, ¿verdad? Las pruebas, no importa de dónde vienen,
sino el valor probatorio, o sea, sean fotocopias, originales, legalizaciones, un documento que tenga una institución pública o una declaración que se pida, ¿va? O sea, todo, igual todo, si yo no lo tengo que mencionar en mi escrito inicial. Después ya no lo puedo mencionar, pero es el principio de adquisición, no importa dónde vienen las pruebas, o sea, igual en el derecho civil ustedes van a ver cuántas clases de pruebas hay y cuáles son, ¿va? O sea, siempre hay como ciertos parámetros, ¿verdad? Así como en penal, que no pueden presentar la prueba del fruto prohibido, del árbol, no sé. ¿Saben de qué les estoy hablando? Ajá. Entonces, aquí es diferente. Aquí se les dice qué tipo de pruebas, o sea, de dónde pueden venir las pruebas. Al principio de adquisición procesal. ¿Artículos qué? 177. Muy bien, ahí lo anotan. Entonces, vamos al principio de igualdad. Recuerda que tienen que tener sus notas todas. De la forma, principio de igualdad, establece que las partes deben tener igual derecho para pronunciarse en actos procesales, por lo que de todos los actos procesales deben ejecutarse con intervención de la parte contraria. Está regulado en el artículo 66 del Código Procesal Civil. 76. 66. Ah. ¿Quieren que lo lea? Tiene ese concepto, a veces no lo apuntan. Artículo 36. Plazos de notificaciones. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso. Número 1, personalmente. 2, por los registrados del tribunal. 3, por el libro de copias. 4, por el boletín judicial. ¿Alguien más? Sí. Complementando el artículo que se leyó, dice que las partes deben de recibir el mismo trato y tener igualdad de oportunidades para ejercer y defender sus derechos. ¿Qué artículo es? No es una conclusión. Ah, es una conclusión suya, un resumen suyo o es un... No, es parte de algún documento, no lo tengo a la mano. Ah, va, solo vuélvales a decir otra vez, por favor. Las partes, para entender lo que el artículo significa, las partes deben recibir el mismo trato y tener igualdad de oportunidades para ejercer y defender sus derechos. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, si tiene más, sí. Las peticiones de una parte deben ser comunicadas a la otra parte para que pueda opinar dentro del plazo legal. El principio de igualdad permite que las partes aleguen y aporten medios de prueba necesarios. Las partes tienen igualdad de oportunidades en todas las etapas del proceso, incluyendo la comunicación, la demanda y la ejecución de pruebas. Los artículos de la Constitución que se aprueban Juan Carlos Predomen. Derechos de artículo 7 de la Constitución, notificación de la causa de la detención. Toda persona detenida debe ser notificada inmediatamente en forma de oral y escrito de la causa que motivó su detención, la autoridad que la ordenó y el lugar en el que se permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido de la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la actividad de la notificación. Y libertad e igualdad, el artículo número 4 de la Constitución. Todos los seres humanos son libres, iguales y en igualdad de derechos. El 4 sí, el otro no. El otro no, porque ya es muy específico de penal. Ahí estamos viendo principios procesales civiles. ¿Qué manda? ¿Usted iba a decir algo? Yo tengo otro ¿No? artículo, Bueno Rodríguez, el 57 Del organismo judicial. Dice, artículo 57, justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, tanto lo relacionado
costas judiciales, según la materia de individuo. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Gracias. ¿Qué número de artículo es? 57 de la ley. No. De la ley de De los leyes organizadas. Va, entonces, no sé si ya leyeron el 111 y 129 del Código Procesal Civil Mercantil. Tengo el 129. Quinto Leonardo Mejía, artículo 129, práctica de la prueba. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Para las diligencias de pruebas se señalará día y hora que deba practicarse y se citará a la parte contraria por lo menos con 2 días de anticipación. La prueba se practicará de manera reservada cuando por su naturaleza el tribunal lo juzgare conveniente. El juez presidirá todas las diligencias de prueba. Va, se dan cuenta, o sea, sí las reciben, pero no las aceptan si no está sabida la parte contraria, ¿verdad? El 111. Artículo 100, término del emplazamiento. Artículo 111, término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Bueno, entonces, principio de igualdad, 66, 111 y 129. Y los que dijeron de la Constitución, ¿verdad? ¿Qué son? Normas aplicadas supletoriamente, ¿verdad? Aparte de las específicas y aparte de las supletorias, ¿verdad? Ya tienen doctrina, tienen legislación específica y legislación comparada. Entonces, vamos al siguiente principio, sería el principio de economía procesal. Mi nombre es Ángel David Sandoval y el principio tengo como concepto, dice, tiende a la simplificación del trámite y abreviación de plazos con el objeto de que exista economía de tiempo, de energía y de costos. ¿Alguien más? Principio de economía procesal busca que los procesos judiciales se desarrollen de la manera más eficiente posible, evitando trámites innecesarios, reduciendo costos y garantizando una pronta resolución del conflicto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo que tenga que aportar? Principio de economía procesal. Tiende a la simplificación de trámites y abreviación de plazos con el objeto de economizar tiempo, energías y costos. La economía se usa tanto para las partes como para la administración de justicia. ¿Alguien más? Bueno, o sea, le están diciendo prácticamente que hay un procedimiento que tiene que seguir, ¿verdad? Porque si no existiera el procedimiento, un día dice uno una cosa, otra, mañana se acuerda que tenía que decir algo porque no lo dijo en un principio, y entonces así se van alargando las cosas, ¿verdad? Entonces tienen que, para eso existen los juicios, ¿verdad? ¿Qué cosas se va a ventilar en cada juicio y cuáles son los procedimientos que hay que seguir? Porque si no, esto sería de nunca acabar. Y aún así, es larguísimo, porque no se cumplen los plazos que están en la ley, ¿verdad? Y no es porque no se quiera, sino que no se puede. Es materialmente imposible para los juzgados cumplir los plazos. Incluso para la administración pública, pues, es muy difícil cumplir plazos porque hay
demasiados habitantes y poca gente administrativamente, ¿verdad? Ya sea hablando de lo judicial o de lo administrativo, o sea, la gente no se da abasto. Entonces, por eso es que existen los lineamientos de las etapas procesales, ¿verdad? O sea, se les llaman etapas, pero es un procedimiento, ¿no? Como una fórmula matemática, ¿verdad? Solo que aquí es un procedimiento. Entonces, vamos. Demanda. Solo el fundamento legal, no sé si algún compañero lo puede compartir porque No tienen, sí. Licenciado, es que según el licenciado Mario Gordini, dice que nuestra legislación es una utopía, aunque el procedimiento oral podría ser un ejemplo del principio de economía procesal. ¿Por qué? No le puse por qué. ¿Y usted qué opina? ¿Por qué? Bueno, se refiere de que es como que un tanto idealista de que en tal plazo debería hacerse tal cosa, dado que, como usted mencionaba anteriormente, hay mucha gente y poca gente en la administración pública para que se desarrollen las audiencias dentro del periodo determinado. Entonces, por lo tanto, es hasta un poco irrealista que se pueda desarrollar en ese tiempo. Pero sí están marcados los plazos, ¿verdad? O sea, ¿qué manda? No me va a ser García Pérez, porque el juicio oral es de una audiencia, o sea, una audiencia, pues ahí se realiza todo el proceso. Así, pero ¿qué manda? Háblenle si no se quiere. Que es muy difícil que así suceda, pues es muy difícil que el principio se cumpla si lo que busca es que no sea oneroso para las partes, pero no, como usted dice, no se puede cumplir con los plazos. No se puede cumplir con los plazos, ¿verdad? O sea, se trata de que todo, porque es el juicio más concentrado que existe, ¿verdad? Los demás tienen más etapas, todo. Ahora vamos a ir viendo más despacio. Va, entonces, léalo. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras y su contexto, y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desentenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo a lo siguiente: a la finalidad y el espíritu de la misma, que a la historia fidedigna de su institución, que a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, y de al modo que se parezca más conforme a la equidad y a los principios generales de derecho. Es un muy buen artículo, pero eso va más aplicado a los principios, ¿verdad? O sea, por eso estamos viendo los principios para poder interpretar las normas, para poder aplicarlas a los casos concretos, ¿verdad? ¿Qué manda? Para mí, José Eduardo Flores, para mí el principio de economía procesal se puede ver plasmado en cualquier artículo en el que haya plazos. Muy bien, así es. O sea, cuando usted vaya viendo los procedimientos, va a ver que tratan de que sea lo más breve posible, pero no se puede, ¿verdad? O sea, si no, esto nunca acabaría, ¿verdad? O sea, aquí en civil solo hay dos instancias, primera, segunda y se acabó. No es como en otras, ¿no? Bueno, entonces, principio de publicidad, jóvenes. ¿Alguien que tenga algo que decir? Manda. Espérenme, primero aquí y después aquí. Ramos Rodríguez, principio de publicidad. Los procesos son públicos y transparentes para las partes. Artículos 63 y 29 del Código Procesal Civil. Muchas gracias. ¿Usted? Tengo como definición todos los procesos, todos los actos pueden ser conocidos inclusive por los representantes del cliente. Repítale los artículos para que lo lean. Esperen, tengo que repitar los artículos. 29 y 63 de la lógica.
y protestas que poseen en general enterarse de su contenido. Ya oyeron que es público, pero no para todo público, ni siempre público, ¿verdad? ¿Qué más va a decir usted? Los artículos. 63 y el 29 del Código ¿El Procesal. 29? Tiene que tener apuntes, ¿qué vas a hacer? No es en el creo que no. Atribuciones, el secretario tendrá a su cargo la expedición de certificaciones, extractos o copias auténticas de los documentos y actuaciones que pendan ante el tribunal, así como la conservación y formación de los expedientes por riguroso orden. Recibirá los escritos y documentos que le presenten, dará en el mismo acto, si se pidiere, recibo del escrito y de las copias y dará cuenta inmediatamente al juez con estos escritos y los antecedentes si los hubiere. Rechazará los escritos cuando no se acompañen las copias exigidas por la ley. ¿El 30? Dice el artículo 30, otras atribuciones. El secretario tendrá además las atribuciones que señale el Reglamento General del Tribunal. El 30 constitucional. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración pública, de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informe, copias, instrucciones y calificaciones. Y no es del proceso civil, ¿verdad? Es constitucional, o sea, es una ley supletoria, general. Se puede aplicar supletoriamente. Va, entonces tenemos el 30 de la Constitución y el 63. El 63, que es el organismo judicial. Bueno, pero ahí se acuerdan, son públicos, pero no del todo públicos, ¿verdad? Para los interesados y para quien tenga un interés. Por ejemplo, si yo soy estudiante y llego a pedir un expediente, pues tengo que llevar un respaldo, ¿verdad? Que va a servir un expediente para estudiarlo. Ellos escogerán qué expediente le dan, siempre y cuando no afecte la moral o la privacidad de las partes, ¿verdad? Porque hay expedientes que son más si son de familia o de menores, o sea, hay cosas que son muy delicadas, ¿verdad? Hay que proteger a los menores. Entonces, por temas de moral, ¿verdad? Entonces, principio de probidad. El nombre de la ley global y el principio de probidades dice: tanto las partes como el juez actúan en el proceso con rectitud, integridad y honradez. Muchas gracias. Paula González, principio de probidad, se refiere a que las partes deben de actuar con rectitud e integridad en el proceso y evitar exponer recursos frívolos e improcedentes que entorpezcan el proceso. Artículo 17. Muchas gracias. ¿Sí? Organismo judicial. ¿Alguien que lo lea? Estefanía Don Pinto, artículo 17 de buena fe, los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Entonces, ya ven, ¿verdad? Así, ese artículo es lo que dijo el compañero, es muy cierto. Hay gente que interpone recursos y excusas solo por entorpecer el proceso, ¿verdad? Hay que ser más éticos, hay que ser más congruentes. O sea, no ganamos nada yendo en contra de eso. Pero se los digo para que no se desilusionen porque hay gente, otra gente en la calle, ¿verdad? O sea, principio de escritura. Este principio se refiere
escrito inicial. Su nombre, su nombre, no lo escuché. Keila Esmeralda Quijay Mejía, escrito inicial. La primera solicitud que presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente: designación de juez o tribunal a quien se dirija, nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio, domicilio y intenciones del lugar para recibir notificaciones, relación de los hechos a que se refiere la petición, fundamento de derecho en que se apoya la solicitud citando las leyes respectivas, nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignorare la residencia, se hará constar la petición en términos precisos, lugar y fecha, firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Gracias. ¿Quedó claro? 61. Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, entonces claro el principio de escritura, ¿verdad? Ellos le van a decir, la mayoría de cosas son escritas. Aquí en civil casi todo es escrito. Principio de oralidad. Allá atrás. Bueno, allá atrás ya. Establece que existen procesos procesales que se desarrollan mediante diligencias orales. Esto regulado en el artículo 134 del Código Procesal Civil. ¿Siento qué? 34. ¿Alguien que lo lea? Artículo 134, práctica de la diligencia. El obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula: prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuere preguntado, y contestará: sí, bajo juramento prometo decir la verdad. A continuación se le hará saber la pena relativa al perjurio. Recibido el juramento, el juez abrirá la plica y calificará las preguntas dirigiendo las que reúnan los requisitos del artículo anterior. Si fueren varios los que hayan de declarar al tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y una a continuación de la otra, evitando que los que declaren primero se comuniquen con los que han de declarar después. Si no concurrieren todos los citados, la diligencia podrá llevarse a cabo con las que concurran si lo pidiere el articulante, quien podrá solicitar una nueva diligencia para que declaren las que hayan justificado su inasistencia, presentando un nuevo interrogatorio en plica. Bueno, ese es un acto procesal que se lleva de forma oral, ¿verdad? Para que se busquemos, ¿verdad? ¿Me manda? En esa vez desapañado distinto, yo pensaría que tal vez el artículo 201, porque como decíamos que la mayoría de cosas son escritas en civil, entonces aquí dice artículo 201 demanda, la demanda podrá presentarse verbalmente, como decía él, que eran como las excepciones donde el proceso sigue es verbal, ¿verdad? Sí, o sea, acuérdense que hay actos orales dentro del proceso y hay procesos orales, ¿verdad? O sea, está hablando de un proceso, sí, está hablando de un acto. O sea, los dos son correctos, ¿verdad? ¿Claro? Va, o sea, más se da en familia, ¿verdad? En familia, cuando la gente tiene problemas, es lo que más hay. Aunque no les guste. No estoy hablando de mi vida, les digo, estoy hablando de nuestra familia. Se da más, o la oralidad se da más en familia. ¿Por qué? Porque es donde más problemas hay. Y es la gente que menos recursos económicos tiene. Si una persona está pidiendo alimentos, es porque no tiene dinero, no tiene para mantener a sus hijos, necesita ayuda. Entonces, por eso se ha creado un acuerdo de familia que vive oralmente en nuestro proceso oral. Entonces, ¿qué pasa? Hay juzgados de turno. Hay juzgados de turno para medidas cautelares de urgencia, que son de protección para la persona humana o para la madre o el padre, porque ahora ya no se sabe, así como hay hombres que no hay mujeres que son peores. Y es cierto, hay mujeres que son peores que hombres. Y le digo una vez la ex esposa a la mujer, mejor pedirle a Dios que tuvieras un enemigo, una mujer herida. Y yo dije, Jesús, amigo, esta que salió satánica.
También, o sea, pues hay mujeres que son mucho más violentas, ¿verdad? Y se da más en el círculo, se da más en el círculo, y en el círculo íntimo se da más, ¿verdad? Porque la familia es un círculo íntimo. Entonces, para pedir medidas cautelares de urgencia, muchas veces se da verbalmente. Las personas no tienen para pagar un abogado, van a los juzgados de turno, piden medidas cautelares para ella, para sus hijos o los hombres, que tristemente no les hacen caso a veces, sino tienen una niña de 3 años que mató a la mamá también. O sea, tantas cosas, pero así pasa. Entonces, y hay lugares donde se supone que se les presta auxilio, ¿verdad? No siempre se supone, también. Tristemente. Es triste porque vivimos en una sociedad machista, clasista, racista, todo lo que ustedes quieran, pero o sea, no te hago caso porque sos bonita, no te hago caso porque sos hombre, no te hago caso porque siempre andan viendo excusas para no ayudar a la gente, en lugar de ser objetivos, ¿verdad? Esto es lo que estamos buscando aquí, ser objetivos. O sea, todos tenemos derechos por igual. Entonces, la oralidad se da mucho en familia, en niñez, también se da la oralidad, ¿verdad? Hay centros de mediación, no sé si han escuchado los centros de mediación donde la gente llega a pedir que citen a la otra parte para llegar a un convenio, ¿verdad? Hay gente que necesita ver acompañando, entonces va uno de abogado, los acompaña, si no, pues entonces va sola la gente, pues, pero ya solo se les mira al centro de mediación y pida que visitan a la otra. Si yo no tengo tiempo, no me gusta o no quiero estar metido en un problema, miren, hay un centro de mediación en tal lugar, vaya y pida que visiten a la otra parte, o por lo menos que tenga la decisión del hombre o de la mujer. Entonces ya lo citan y se lleva verbalmente, de forma oral, debería ser la palabra correcta, verbalmente, no oral, la audiencia. Entonces, esos son los procedimientos orales que hay. En el título 11 puede colocar que viene la ley de 199 al título 28 que regula todo lo de juicio oral, también puede entrar en eso. Pero ya estamos hablando de un proceso específico, ¿verdad? Pero el principio está contenido en, ya dijimos, ¿qué artículo? 134. 134 y 201. 134 y 201. Va, entonces, principio de oralidad. Principio de legalidad. Primero usted, Dafne Patricia Paredes Pacheco. Conforme a este principio, los actos procesales son válidos cuando se fundan en una norma legal y se ejecutan de acuerdo con lo que ella prescribe. Está fundamentado en el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial. Hola. No, pero su compañero iba a decir algo. Es lo mismo, licenciada. ¿Leo la ley? Que lo lea otro. Okay. Solo que tengo el artículo 27 y 109 del Código Procesal. Va, primero que lean lo que ella dijo y después los que usted dice. Artículo 4, actos nulos. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las políticas expresas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de evitar. Perfecto. O sea, todo lo que no está en la ley no existe. Todo lo que no está en la ley no existe. Artículo 27. Fundamentos legales. Los tribunales expresarán en forma razonada toda solicitud que no viene los requisitos que la ley establece. Va, si usted no cumple los requisitos que la ley le exige, ya perdió. Y el 109, oficiales de Que lo lea registro uno. legal. Atrás. 109. Alguien que participe atrás. Los 109, omisión del requisito legal. Los jueces relegarán al juicio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan
Va, ya les quedó claro, ¿verdad? Principio de legalidad. Manda. A mí me pareció también en el artículo 17 de la Constitución, no hay delito ni pena sino el interior, siempre las acciones o ocasiones se deben calificar como delito o falta sin pena porque el interior Está bien, pero no estamos en penal, estamos en civil. O sea, no existe, yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe, ¿verdad? Pero eso es penal, aquí estamos en civil, no se lo olvide que estamos en civil. Bueno, entonces, principio de convalidación. El principio de convalidación es improcedente la nulidad cuando el acto procesal haya sido consentido por la parte que le interpone, aunque sea tácitamente. En el artículo 614 del Código Procesal Civil me consulta. Va, ahí dentro. ¿Alguien más? ¿Tiene algo más que aportar? Miren, pues yo sé que ahorita cuesta, pero como ustedes van estudiando y esforzando y regresando y aplicando, no hay dinero para hacer cosas. Y esto les va a servir toda su vida, no solo para acá. ¿Alguien que lo vea? Procedencia de la nulidad, artículo 614. La nulidad no puede ser solicitada por la parte que realizó el acto, sabiendo o debiendo saber el juicio que lo afectaba. Tampoco puede ser interpuesta por la parte que lo haya determinado. Es improcedente la nulidad cuando el acto procesal haya sido consentido por la parte que la interpone, aunque sea tácitamente. Se supone consentimiento tácito por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los 3 días de conocida la infracción, ya que se presumirá conocida inmediatamente en caso de que éste se hubiera verificado durante una audiencia o diligencia y a partir de la verificación en los demás casos. Las partes no podrán interponer la nulidad extemporáneamente ni los tribunales acordarla de juicio. Va, ¿qué pasa si yo voy a demandar a alguien o me demandan a mí? ¿Qué pasa? Si yo me doy cuenta que el juez resuelve mal con la persona, bueno, pues no el oficial, porque sí pasa, a veces solo agarran el partido. Están viendo si son las leyes o no son las leyes, así se explica. ¿Va? Entonces sí la lees y ni las lee. Ese es su trabajo como abogado. Ver qué es lo que le están diciendo. Si usted deja pasar esos 3 días inconsciente, ya va, usted puede ahí interponer una nulidad. Y en una nulidad es un recurso o remedio procesal. Entonces yo le puedo corregir la plana al juez, ¿no? Momento, eso no está bien. Lo que me está diciendo no es. El fundamento que usted está usando no es. ¿Verdad? Si usted no consciente, perdió. Cosa que leer. Hay que leer hasta las resoluciones, hay que leer porque son las agarran los oficiales. El año pasado me decían, ¿cuándo vamos a empezar a hacer el portafolio? Yo quiero empezar a hacer. No, aquí nada de machote. Tienes que aprender a redactar. ¿Verdad? No va a ser abogado, notario. Tienes que aprender a hacer lo que están diciendo conforme a la ley. Y tiene que aprender a corregirle la plana a la gente que está haciendo el trabajo. Entonces, nulidad no solo es un principio, es un remedio procesal, es un recurso. Y a no toda la gente les gusta. Son pleitos, ¿va? Pero en un momento puede ser eso, no solo es un pleito, es litis, es pleito, ¿verdad? O sea, si están afectando a mis clientes, es mi obligación como abogado ver que no están haciendo lo que yo estoy pidiendo, ¿verdad? Y oponerme a o pedir que se calme, ¿verdad? Bueno, principio de congruencia. Entonces, principio de congruencia. Las sentencias deben ser congruentes no solo consigo mismas, sino también con las víctimas. ¿Alguien más? Siempre le digo antes de que solo complementando con lo que dice el compañero y quedó formulado un poquito de demanda y de contestación. ¿Alguien más? También tengo acá que este principio indica que la sentencia debe ser acorde a lo solicitado por las partes en la demanda. Muy bien. ¿Alguien más? Artículo 26 del Código Procesal Civil.
Artículo 26. Concordancia entre requisición y el pago. El juez deberá aceptar su fallo congruente con la demanda y no podrá resolver de oficio sobre excepciones que solo puedan ser propuestas por las partes. Va. O sea, si yo no le pido al juez, el juez no lo va a hacer. Yo tengo que hacer bien hecho mi escrito, ¿verdad? ¿Qué quiero? ¿Qué estoy pidiendo? O sea, ¿quién soy? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya les había hecho esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Tengo que tener congruencia entre lo que estoy pidiendo y lo que estoy presentando, mi problema y qué le voy a pedir al juez. Y el juez va a resolver solamente lo que yo le pida. Él no puede tomarse atribuciones que no le corresponden. Aparte es lo penal, que vamos a poner como ejemplo, que no debería ser, pero lo penal que cuando son delitos de impacto social ellos lo hacen de oficio, ¿verdad? O sea, ese es su trabajo, trabajan de oficio. Aquí no. Lo que usted no le pide al juez no va a pasar. ¿Ya? Esa petición de parte. Todo lo que usted pide. Bueno, entonces, artículo 26, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? ¿Cuántos principios son? ¿Cuáles son? El dispositivo, concentración, celeridad, inmediación, felicidad, convalidación, Va, 16 principios. Tienen fundamento legal, tienen doctrina y tienen normas supletorias. No pueden quejarse. Sería que yo les pregunte, todos tienen que tenerlo porque lo vimos en clase, se los dejé de tarea, lo subrayamos, miramos las normas, y usted saca ceros por ejemplo. No quiero libros, quiero notas. Por eso lo estamos haciendo así. Van a decir, esta vieja bruja. No, porque no es sorpresa. Aquí no hay factor sorpresa. Yo le estoy preguntando lo que le estoy enseñando. Y si usted no tiene respuesta es porque no quiere. Si usted no trabaja es porque no quiere. Entonces, ¿qué otra cosa habíamos dicho para este fin de semana? No, no les dije nada. No, eso no es cierto. Sí, es que la semana pasada terminamos el FODA y luego vimos los primeros principios y ya no nos dio tiempo de conocer Bueno, diferencia entre jurisdicción y competencia. ¿Sí saben qué es jurisdicción? ¿Se acuerdan que sí les dije en un principio busquen sus notas de teoría general del proceso? Teoría general del proceso. No pueden decir que eso sí ya lo vieron todos. Yo se los perdono a los que van a ese último semestre, medio los perdono. No han visto nada, pero los que ya vean teoría general del proceso, el segundo o tercer semestre, creo que mira ahora. A ver, jurisdicción y competencia. Mi nombre es Astrid García Pérez. La jurisdicción es el poder que tiene la justicia para el Estado para justicia. Muchas gracias. Y la competencia es el área o el ámbito de aplicación de ¿Alguien que quiera aportar algo más? Porque yo compromete a él. ¿Usted por qué no dice nada? Porque él estaba levantando la mano. Dice Omar Santos Rosales, la jurisdicción es el poder que le otorga el Estado a los órganos jurisdiccionales para que puedan impartir justicia. Y la competencia es el límite de la misma jurisdicción. Muchas gracias. ¿Alguien más? La dio también, que ya todos quedaron satisfechos. Porque lo dije, solo agregando que en la competencia hay unas especificaciones, pero que vamos a ver. Por ejemplo, la competencia por cuantía. Eso es parte de los elementos, las características. Va, anoten pues porque ya vi que. Dícteles. Bueno, no se oye. No, sí. La jurisdicción
es la potestad que otorga el Estado a los órganos jurisdiccionales para impartir justicia. Y la competencia es el límite de la jurisdicción. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado del libro del licenciado Giovanni Orellana, verdad? ¿Quién lo tiene? A ver. Si lo tienen, han leído algo, ¿verdad? Ya todos firmaron, jóvenes. Ya todos, porque ya se va a llevar a un realizo. Todos están en el grupo de la clase, jóvenes. Los que son nuevos, si no están, por favor, que alguien les proporcione el ¿cómo se llama? El link, o el enlace, o otra cosa, para que ingresen al grupo y después los que no tienen grupo, para que ya estén en un grupo, pero lo vamos a hacer otro fin de semana. Gracias a Bueno, entonces vamos, ¿verdad? ¿Alguien que tenga algo que decir? Bueno, entonces, como dice el licenciado Giovanni Orellana, la competencia es un pastel, es la rama del derecho, ¿verdad? La civil, laboral, penal, administrativa. Esa es la competencia. Y la jurisdicción son las porciones de ese pastel, ¿verdad? Eso no se nos va a olvidar. Eso va a ser el lugar donde pasan los hechos, ¿verdad? Estoy en Guatemala, no voy a ir a demandar a Petén. Estoy en Jutiapa, no voy a ir a demandar a Alta Verapaz. ¿Me explico? A no ser, en civil, hay ciertas cláusulas dentro de ciertos contratos que la gente dice renuncio al pueblo de mi domicilio. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa dónde yo esté viviendo, me van a demandar en el lugar en el que celebramos el contrato, ¿verdad? No importa que se da más en los contratos de arrendamiento, ¿verdad? Y los contratos de adhesión. También, así es, los contratos bancarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente a veces cambia de lugar de domicilio, pero se les va a demandar en Guatemala porque aquí fue, o sea, los tienen que buscar, ¿verdad? ¿Qué más? Perdón, que la interrumpa. Por ejemplo, los contratos de adhesión cuando son por vía telefónica, eso ya va incluido la renuncia del fuero del domicilio. Así es. Por ejemplo, claro, aquí cuando uno contrata por vía telefónica, ellos ya van incluidos dentro del fuero del domicilio. Así es. O sea, uno está diciendo yo renuncio a mi jurisdicción, ¿verdad? Me van a demandar en el lugar en el que hice el contrato. No hay un lugar específico. O en los de arbitraje, ¿verdad? Por ejemplo, la gente dice nos vamos a someter al arbitraje. Ya lo establecen dentro de sus cláusulas. Entonces, ahí es donde la gente renuncia a su domicilio, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra clase de jurisdicción? La competencia, se podría decir que la competencia es la rama del derecho, ¿verdad? Eso ya es la competencia, ¿verdad? ¿Ante quién vamos a actuar? Y la jurisdicción es el lugar. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? No, va. Entonces, para el otro fin de semana, porque no los quiero entretener más, váyanse a descansar, vamos a ver los elementos de la jurisdicción, los poderes de la jurisdicción, las clases y reglas de la competencia y las reglas de la competencia. Clases y reglas es una. Y después solo clases. Después solo reglas. Lo mismo. Sí. Ustedes tienen que buscarlo, ¿no?
El que no esté al día se va poniendo al día. ¿Cuál era el último, perdona? Eran clases y reglas de la competencia. ¿Perdón? Clases y reglas de la competencia. Y se los estoy diciendo buen tiempo. Sí, es que es lo mismo. Es que luego dijo reglas de la competencia, pero es lo mismo. Todos tienen que tener. Y si no tienen, para eso tienen grupo. Tienen amiguitos, ¿va? Ya me ahora no tengo material, no tengo de copiar. No vayan a venir porque no tienen sus notas. Pasen feliz fin de semana.